lo que hay en la diapositiva. Métricas de software. Se refiere a atributos de software cuantificables, expresa medidas relacionadas con productos de software, con el proceso de producción de software y los recursos que se utilizan en el proceso de desarrollo de software. Es un estándar de medidas que permite evaluar de manera objetiva atributos de las entidades. La medición asigna números a entidades de manera que las relaciones se preservan. Así es, entonces métricas me dicen que son medidas, ¿verdad? Pero son medidas cuantificables. ¿Qué quiere decir cuantificables? Y hay algo que a veces dudan o no tienen bien claro el concepto de qué es cuantitativo y cuánto es cualitativo. Cuantitativo es cuando yo le doy un número, ¿verdad? Lo mido, pues puede tener una métrica cuantitativa. Por ejemplo, número de errores en las pruebas realizadas, 10. O puede ser de acuerdo a qué tal fue la calidad del software. Me va a decir alta, media, baja. Eso es también un tipo de métrica, pero de tipo cualitativo. Y aquí en métrica estamos hablando de cuantitativo. Pero es también una forma de evaluar un software, pero es cualitativamente. Generalmente se utilizan las escalas de Likert. ¿Qué más podemos hacer relacionado al producto de software? Por ejemplo, podemos tener un porcentaje de calidad en el levantamiento de información. ¿Cómo voy a revisar eso? Pues bueno, dependiendo del levantamiento de información que nosotros revisamos, si tenemos 100 requisitos, de los 100 requisitos, efectivamente yo levanté bien los 6 requisitos. Si yo levanté bien los 6 requisitos, entonces estoy hablando que tengo una buena métrica, que si tengo una métrica del 90%, quiere decir que levanté muy buenos requisitos. Puedo también tener una métrica de cumplimiento. El software iba a estar para octubre 16. Efectivamente, ¿le entrega el software 16? Sí. Entonces, una métrica de cumplimiento del 100%. No lo entrego un día tarde. Entonces, una métrica en la que a lo mejor me pueda penalizar. Métrica de cumplimiento puede ser 0, porque depende. Si lo cumplió, voy a decir que esa métrica, si cumplió o no cumplió, es el 100 o el 0, dependiendo de lo que yo le asigne como valores, como rango de valores, ¿verdad? Y le decía con el proceso de producción. El proceso de producción es aquel que va todo lo largo del ciclo de vida de la creación de un producto llamado software de una aplicación. Independiente de la aplicación, sea esto aplicaciones de escritorios, aplicaciones web, microservicios, aplicaciones que tengan que ver con ciencia de datos, aplicaciones que tengan que ver como la nube, como son software, como la nube, sean diferentes tipos de servicios, IaaS, PaaS, etcétera. Y qué es lo nuevo que ustedes van a aprender pues, en el noveno semestre. O en el octavo, que son ciencia de datos. A pesar de estar en quinto, todavía les falta móvil, etcétera. Entonces, en todo este ciclo de vida tenemos levantamiento de información, el análisis, el desarrollo, las pruebas y por último la implementación y al último se queda en un mantenimiento, ¿verdad? Pero en este proceso de crear mi software, como yo les decía, tengo estándares para yo evaluar cada uno de los procesos y todos los subprocesos, actividades que se realizan en cada uno de ellos. Evaluación del software, señorita Vilés, por favor ayúdeme. Conceptos claves. Evaluación de software. El concepto de evaluación es polisémico porque este se impone o no en la práctica según las necesidades mismas de la evaluación y en función de las diferentes formas de concebirla. En efecto, puede significar tanto estimar y calcular como valorar o apreciar. En particular, la evaluación de software enfatiza el uso de métricas para cubrir los aspectos de cuantificación relacionados con una entidad y la interpretación o el análisis de los valores obtenidos con las métricas. Listo. Entonces hemos dicho que evaluación es polisémico. ¿Qué quiere decir esto? Se impone o no en la práctica según las necesidades. Y esto va a variar dependiendo de cómo yo coincida esta evaluación de software, ¿verdad?
Para evaluarlo, recuerden, nosotros hacemos una evaluación. Ustedes se hacen una evaluación de conocimientos adquiridos. ¿Y cómo se hace esa evaluación de conocimientos adquiridos? Se lo hace a través de ¿qué? A través de unos exámenes, evaluaciones, lecciones, los trabajos que se envían, ¿verdad? Entonces, ¿y qué es lo que esperan una evaluación? Revisar si efectivamente se obtuvo lo que se quiso. En este caso, en una evaluación de estudiantes, pues es evaluar si tiene o no tiene el conocimiento. Y en el caso de software, efectivamente, revisar que si se cumplieron con todos los procesos que implican crear un software. Y cuando yo evalúo un software, algo muy importante, que yo tengo que utilizar métricas. ¿Y qué eran métricas, verdad? Eran definición de unas medidas cuantitativas, numéricas, que me dan información. Entonces, yo dependiendo del análisis que le hago a este proceso, yo puedo dar una evaluación de mi software. Medición. Señor Choes, por favor, ayúdenos con medición. Medición es el proceso de asignar números o símbolos a los atributos de las entidades del mundo real de que se puedan describir de acuerdo con unas reglas claramente definidas. La medición puede ser directa e indirecta. La medición directa no depende de la medición de otro atributo, lo que significa que si se aplica herramientas de una medición a una característica de una entidad, se debe obtener un valor. La medición indirecta es aquella que depende de uno o más atributos, es decir, que se aplican herramientas de medición a una o más entidades y a partir de estas mediciones se deriva otra medición. Bueno, ¿qué es medición? Es el proceso de medir. ¿Y qué es medir? Pues es una acción donde yo le asigno, como les decía, un número, un símbolo a un atributo. ¿Qué número? Dependiendo pues de la métrica que yo haya definido. Por ejemplo, ya les habíamos hablado de una métrica, el número de errores de la aplicación. ¿Cuánto yo voy a asignar ese número de errores? A medida que vaya haciendo las pruebas. Si hago, por ejemplo, todas las pruebas y salió 10 errores, pues entonces eso va a tener 10 errores, ¿verdad? Y esa métrica o esa medición puede ser directa o indirecta, dependiendo de, es indirecta si depende esa medición de uno o más atributos. Por ejemplo, yo puedo hablar de calidad de software y puedo decir que la calidad está basada para mí en los números de errores. Si yo tengo un número de errores, un porcentaje, por ejemplo, un número de errores, bueno, puede ser que el software estuvo más o menos bien hecho si los errores no pasaron el 80%. Entonces, el software es de calidad. Cuando es un software de calidad, por ejemplo, puedo decir que cumplió o no cumplió todos los valores, cumplió o no cumplió todos los requisitos de requerimientos de hardware y los requerimientos de software o todas las características definidas por el usuario, ¿verdad? Entonces, ahí yo voy midiendo la calidad, si basado en las pruebas, basado en cumplimientos de requisitos, basado en X métricas. Entonces, yo las métricas las puedo mezclar y el resultado de todas esas métricas puede formar una nueva métrica para poder medirla. En este momento, cuando yo cojo y tomo varias métricas, para formar otra métrica, estamos hablando de una medición indirecta. A ver, ya hemos hablado de tres conceptos, que es evaluación, que son métricas, y la otra es el proceso de medición. Entonces, hablábamos de las métricas Lean, y ellos, básicamente, la metodología se basaba en reducir el desperdicio para aumentar la productividad. Pero ¿cómo sabemos si efectivamente nosotros estamos implementando o no bien una metodología? Simplemente lo hacemos midiendo los resultados. Y
Las métricas, pues LEAN tiene una serie de métricas que nosotros podemos utilizar. Recordemos que LEAN se basa en producción, entonces todas las métricas van a ser en funciones de producción, pero puedo yo adaptarlas a mi área de negocio o a mi disciplina que yo estoy implementando, en este caso nosotros en software, ¿verdad? Las métricas, como les decía, están basadas en el proceso. Hacia dónde va la mejora y qué es lo que quiere ver. Por ejemplo, en software lo que más se ve, porque eso es yo les había dicho que los requerimientos son lo que más cuestan, y a medida que vamos desarrollando el software y vamos avanzando en las etapas que conforman el ciclo de vida, más costoso me resulta. Entonces, yo debería tener métricas muy importantes para medir los primeros procesos que se realizan, las primeras fases, ¿verdad? Entonces va a depender de cómo usted lo vea, de qué es lo que quiera medir, qué es para usted importante y qué resultados usted requiere. Listo. Entonces las métricas dicen que deben ser AAA, como las pilas. ¿Qué quiere ser? Accionables, accesibles, auditables. ¿Qué quiere decir accionable? Para que me indique realmente cómo va una parte del negocio, cómo va ese resultado, cómo va ese proceso, es decir, que me permita tomar una acción. Accesible quiere decir que yo vea el resultado de esa métrica, la pueda entender, la pueda interpretar y basado en esa interpretación, yo pueda sacar conclusiones y pueda hacer mejoras. Entonces, si por ejemplo una métrica me dice, es más o por ejemplo, las escalas de Likert no son métricas porque tienen que ser cuantitativas. Si me dicen, ay, está más o menos, o bueno, y yo, pero bueno, bien, bueno, mal, bueno, esto, bueno, otro. Entonces necesito poder entender para sacar conclusiones. Entonces dices, número de errores en el software, me dice 10, y yo, 10, pero ¿errores del software de qué? ¿De qué tipo de errores? Errores técnicos, errores de levantamiento de información, errores de mal requisitos definidos, errores ya del funcionamiento del software, errores, se consideró un error porque el software se demoró bastante, no lo sé, ¿verdad? Entonces, como no lo interpreto correctamente, no puedo sacar conclusiones y por ende no puedo tomar acciones a realizar. ¿Qué más quiere decir esta métrica? ¿Qué es auditable? ¿Qué es auditar? Por ejemplo, si usted llega a este resultado, que los errores fueron 10, cuando una persona venga y realice el mismo proceso que usted estaba realizando, debe llegar